Muy bien, buenas noches con todos. Este es el Ateneo de Anatomía Quirúrgica, Masterclass. Mi nombre es el doctor Johan Medrano, autor del programa académico de residencia de cirugía general del Hospital Emergencia Sate Vitarte, tutor de residentes. Les doy la bienvenida a todos ustedes en esta reunión y vamos a presentar en esta oportunidad un tema muy interesante, incluso nos conviene repasar, y es acerca de la anatomía del hígado de vías biliares. Algo muy común para los cirujanos jóvenes, para aquellos que ya tenemos cierto recorrido, y aquellos también residentes de cirugía general que se están formando, incluso estudiantes, público en general. Un tema que vamos a enfocarlo también desde el punto de vista descriptivo y con implicancias quirúrgicas. Así que esta reunión va a estar muy interesante. Eh, el Ateneo de Anatomía Quirúrgica ya ha tenido cinco reuniones anteriores. Hemos tratado diversos temas sobre regiones anatómicas que tienen implicancia en la cirugía. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de quien va a ser el expositor. Presento al doctor José Lavado Valencia, él es residente de primer año de cirugía general del Hospital Emergencias de Vitarte, Hospital Vitarte, él es miembro escrito también de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú, y confiamos, y además experimentado, eh, ponente también y profesor de esta eh, importante, digamos, tema y asignatura de anatomía en alguna universidad también reconocida del medio. Nos va a hacer una presentación primeramente teórica, con diapositivas, presentándonos y enfocándonos básicamente en esta geografía importante que es la liga de las vías biliares, y posteriormente nos hará una presentación también práctica de la misma, ¿no? Entonces, cedo la palabra a doctor José y muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Medrano. Muy buenas noches con todo el público en general. Bueno, antes de empezar esta presentación de anatomía de hígado y vías biliares, quiero dar muchas gracias al doctor Johan Medrano, porque desde que ingresé acá al residentado, ha sido básicamente un gran apoyo moral para poder seguir acá en pie, en formación como médico residente de primer año. Muchas gracias, doctor Medrano. Agradecer también paralelo al doctor Julio Ramos, un excelente doctor, un gran amigo, los dos muy grandes amigos. Al doctor Amir Barbosa también, no sé si estará por ahí, pero también muy dedicado en lo que me ha podido formar. Muy aparte de decir que en este hospital hay excelentes asistentes, muy buenos residentes también. Rescato bastante la ayuda que me han dado como personas y como se han permitido abrirme como amigos para poder seguir con esto y estar más acogido acá en este muy lindo hospital. Bueno, yo soy egresado de la universidad por la Universidad Ricardo Palma. ¿Desde cuándo me enclea la anatomía? Pues básicamente desde que llevé anatomía, ¿no? Los que han podido estar acá, estaban presentes ahorita en el Zoom, y si me conocen han visto desde que yo llevé anatomía, básicamente yo ya me inclinaba y trataba de enseñar, ¿no?, lo poco que sabía. Y así me he mantenido durante muchos, muchos años. Ahora ya acá, cuando yo antes de tratar de elegir la especialidad, ¿no?, dije, miré al cielo, ¿cuál puede ser la especialidad donde más se puede aplicar la anatomía? Pum, apunté ahí y dije, no, cirugía general, tiene que ser acá. Y pues efectivamente, todos los asistentes manejan gran cantidad de información de anatomía. Y es muy bonito porque acá es donde yo me quedo chico, porque normalmente yo era el que resaltaba y ahora ya no, ya las cosas han cambiado. Eh, esta vez yo quise tratar de darle un plus a los ateneos que normalmente han habido en el pasado, que básicamente se centraba en hacer teorías, ¿no?, con diapositivas, y hacer una discusión del caso. Esta noche vamos a hacer algo diferente, ¿no? Vamos a partirlo a mitad, mitad. Es decir, vamos a hacer un fundamento teórico y luego hacer una formación práctica de un preparado anatómico muy bonito que lo hice Cao yo, y también darle unos colores para poder apreciarlo bien. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación, doctor Johan Medrano. Bien. Muchas gracias por tu palabra, José, y bueno, hacemos escuela quirúrgica acá en el Hospital de Emergencias Sate Vitarte, y bueno, pues tenemos ya
8 años de residencia, con 6 promociones y vamos adelante. Entonces, en tu presentación, la cual estoy seguro que va a ser excelente. Puedes compartir pantalla para que puedas iniciar tu presentación. No, vamos a ver si me sale recién. ¿Se compartió, doctor? A ver, estás empezando la función de compartir. Ahí se ve, perfecto. Puedes ampliar la imagen, pantalla completa. Muy bien. Puedes empezar. ¿Listo? Muy bien, listo. Entonces, muchas gracias al público en general. Vamos a empezar entonces la presentación de anatomía descriptiva de hígado y vías biliares. Mi nombre es José Lavado, soy médico residente del primer año de cirugía. Muy bien. Bueno, para hablar del hígado, muy dedicadas, muy específicas cada una de ellas, y a la vez se dice en los libros que faltan por descubrir más funciones de ellas. Si bien el hígado, como órgano intraabdominal, es el órgano más grande de la región abdominal, siendo el segundo más grande en todo el cuerpo humano, por debajo de la piel, que es el primer órgano más grande, tiene múltiples funciones. Hablemos de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, síntesis de proteínas, síntesis y metabolismo de los glúcidos, lípidos, aminoácidos, participa en el catabolismo hormonal de la insulina a ácido omega 6. Entonces, como nosotros vamos viendo acá, obviamente no es una clase de fisiología, sino de anatomía, podemos ver que el hígado no se centra como en algunos órganos, en órgano es igual a función de tal síntesis de tales hormonas, ¿no? No, este es tiene muchas funciones, en el cual una de ellas también que tenemos que tener conocimiento como término general, que es un filtro biológico. Es decir, todas las toxinas que nosotros absorbemos van a dirigirse a través de la vena porta, ya hablaremos de esa vena, y van a metabolizarse acá, y van a desintoxicar todas esas sustancias. Muy bien. Otra cosa que también queremos decir acá es que este órgano secreta bilis, que a la vez va a pasar por la vía biliar principal y gran parte de ella almacenarse en este órgano que es la vesícula biliar, también otro del hígado, en el cual podemos ver que la unidad morfofuncional del hígado es el hepatocito. El hepatocito acá, como lo podemos ver, está en relación a que si hablamos a nivel periférico, encontramos acá esta estructura que nosotros la total es aquel conjunto en el cual podemos ver acá a una vena, a una arteria, obviamente esta vena, rama de la vena porta, a esta arteria, rama de la arteria hepática, y aquel conducto que es el conducto biliar, ¿no? Que posteriormente ambos hablaremos de ello. En el centro de este hexágono, donde se encuentra el hepatocito, vamos a encontrar acá a una vena central. ¿Ok? Al centro de este hexágono encontramos una vena central. Acá también, miren, nos encontramos una vena central. Ok, en esta vena central nosotros vamos a ver que de ahí va a empezar el drenaje y se van a unir las venas centrales para subbiliar, entre ambas venas subbiliares se van a centrar, se van a unir para formar las venas colectoras, y esas venas colectoras yéndose a la vena o ramas de la vena porta. Muy bien. Muy importante, sí, es muy importante conocer dónde comienza el venoso sería acá, ¿no? En la vena central. ¿Dónde se encuentra la vena central? A nivel del centro del hepatocito. ¿Qué más? Vamos a poner más. Ok, entonces, ¿cuál es la situación anatómica del hígado? El hígado, pues, podríamos decir que es un órgano mesocólico. Cuando nos referimos a una inserción oblicua que corresponde a esta zona del mesocolon transverso, entonces todo lo que está por encima del mesocolon transverso será un órgano supramesocólico, y todo lo que estará por abajo será un órgano inframesocólico. Es un órgano supramesocólico que se caracteriza porque ocupa gran parte, en realidad, por no decir toda, del hipocondrio derecho. Pero no le basta a este órgano,
por solamente encontrarse en el hipocondrio derecho, es decir, el hipocondrio izquierdo. O sea, entramos en todo periodo, obviamente, a predominio del hipocondrio derecho. La acción que acá, miren, está muy delimitado por el músculo diafragma, puede encontrarse por una región torácica y abdominal también. Se encuentra a nivel del quinto espacio intercostal, a nivel de la línea media clavicular, ¿sí? Es una parte como para tenerlo como descripción anatómica. Y con respecto al peso, esto sí, señores, es algo bien curioso, que yo básicamente, por no decir así, toda mi vida de pregrado, yo he leído, ¿no? Ay, ¿dónde está el fichero? Yo he leído que siempre decía 1500 gramos, 1,5 kilos. Eso era como siempre nos habían enseñado a nosotros en la región pregrado, ¿no? Y esa era nuestra parte memorística, ¿no? Por ejemplo, el Moore, ¿no? El libro Moore dice, ok, 1500 gramos, 1,5 kilos. Bacán. Otros libros de anatomía, por ejemplo, el PRO, se podrían decir, no, claro, sí, 1500 en promedio, 1850 en el hombre, 1380 en la mujer. Ah, ya, bacán, ¿no? Tenía un rango interesante. Pero en realidad, señores, este peso del hígado, este peso normalmente, es un peso calavérico. Es el peso en el cual yo ya saqué el hígado del cadáver y lo puse en una balanza y me sale 1500 gramos. Pero en sí, ese no es el peso fisiológico, ese no es el peso real, ese no es nuestro peso que tenemos en nuestro hígado. ¿Por qué? Porque ese hígado que ya se pesó en una balanza de una persona ya que está muerta, es un peso de hígado sin sangre. Y obviamente el hígado está provisto de bastante circulación, hay bastante sangre en su interior. Por lo tanto, el Tratado de Testur-Lataviet investigó esta parte, ¿no? Quiso hacerlo en experimentos y también sacó su peso relativo, en el cual ya se quedó como consenso que puede llegar hasta 2,5 kilos su realmente peso fisiológico, ya con sangre sin tener un peso funcionante. Entonces es muy interesante saber eso, ¿no? Podríamos ya describirlo en dos partes. Uno, su peso calavérico 1500 gramos, y dos, puede llegar hasta 2,5 kilos, ¿no? Su peso real. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Segundo, así como bastantes órganos tienen su membrana serosa que lo envuelve, podemos dar ejemplos. Si decimos cerebro, podemos llamar meninge, la capa que lo envuelve. Si podemos llamar corazón, podemos llamar el pericardio, la capa que lo envuelve. Pulmón, pleura. En este caso, el hígado tiene su serosa también que lo envuelve. Y a eso nosotros le llamamos, y listo, ya se los voy a mostrar en la parte práctica, es la membrana que envuelve a todo el hígado. Muy bien, si a alguien le da la cápsula de Gleason, porque en realidad la distensión de esta cápsula es la que genera dolor en el hipocondrio derecho, obviamente hablando propiamente del hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la... Y el color que normalmente suele ser el hígado, ¿no? Mientras no sea un hígado enfermo, puede ser un ojo color pardo, ¿no? Eso sí está escrito en todos los libros de anatomía como tal. Continuamos. Entonces, el hígado, ubicado en la parte superior del abdomen, tiene que tener elementos de fijación para que obviamente no se caiga por gravedad, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros lo podemos dividir, ¿no? Podemos llamarlo en ligamentos dependientes de peritoneo y ligamentos no dependientes de peritoneo. Si hablamos de ligamentos dependientes de peritoneo, podemos mencionar así a grandes rasgos, tenemos el ligamento falciforme suspensorio del hígado, coronarios, triangulares, a los epíplons, sobre todo el epiplon menor. Estos podrían ser ligamentos peritoneales. Pero los ligamentos no peritoneales, en realidad, son aquellos ligamentos que son rezagos embriológicos, en realidad. Acá se ve este hígado, ¿qué diferencia podemos ver acá entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo? Podemos ver que hay diferencia de tamaño, hay diferencia de volumen, y la pregunta es, ¿siempre fue así? ¿Siempre el derecho tuvo mayor cantidad que el izquierdo? Y la respuesta es no. En realidad, en la etapa fetal, ambos lóbulos tenían la misma consistencia, eran iguales. Pero ya después del nacimiento, el lóbulo izquierdo, por disminución de sangre, que ya veremos por qué, lo explicaremos bien acá en el cadáver, se fue, vamos a ponerlo así en palabras, porque se fue achicando, ¿muy bien? Se fue atrofiando y quedó esta cantidad de lóbulo. Muy bien, porque en un inicio el lóbulo, recuerda, el hígado como tal, con sus dos lóbulos, generaba una función hematopoyética en el feto. Entonces,
pero nacimiento de funcionar algunos de ellos y quedaron rezagos. Entonces, ahí tenemos dos rezagos importantes que mencionar. Uno de ellos es este ligamento de acá, ligamento teres. Teres en latín significa redondo, es decir, ligamento redondo. Por acá también ligamento redondo del hígado. Y también otro ligamento que lo podemos ver por acá, que es el ligamento venoso, ligamento de Arancio. Estos de acá formaban lo que eran aquel comunicación del drenaje venoso en la etapa fetal. Entonces, importante también conocerlo porque lo vamos a ver acá en el cadáver, porque sí se ven como rezago embriológico. Y obviamente, ya en el adulto, forman parte de lo que es la suspensión del hígado. Ok, miren acá otro corte, un corte coronal. Qué bonito acá se ve nuestro hígado acá en esta imagen. Acá también otra vez nuestro hígado. Podemos ver qué relaciones tienen con los órganos que se encuentran por debajo de él. Por ejemplo, acá podemos ver al diafragma. Muy bien, acá el diafragma vemos que acá se une a través del ligamento coronario. Por este lado podemos ver al estómago, por acá también al estómago. Y miren cómo se une a través de este epiplon, que sería el epiplon menor, también llamado aumento menor, también llamado gastrohepático. Muy bien, este epiplon caracterizado porque contiene dos hojas, y entre sus dos hojas está transcurriendo el pedículo hepático, ¿no? Para hacer la respectiva función del hígado. Miren acá, qué bonito se ve. En realidad, bueno, acá es una imagen patológica porque ya está representando un absceso, pero miren acá, qué hermoso en realidad se puede ver en esta zona lo que es la cavidad peritoneal mayor. Muy bien, y obviamente, si hay una cavidad peritoneal mayor, por acá encontraremos a una cavidad peritoneal menor. Las dos cavidades peritoneales, mayor y menor, por si acaso la menor conocida como la transcavidad de los epiplones, se caracterizan porque tienen comunicación, y miren acá la flecha lo representa. Y es el hiato de Winslow. Muy bien, el hiato de Winslow, cuyo espacio está delimitado por 4 y el del hígado. Muy bien, ahí ya vemos muy hermoso nuestro lóbulo de Spiegel del hígado, cuyo límite superior del hiato de Winslow es quien comporta tal. ¿Listo? Ok, entonces, cara inferior o cara menor del estómago a través de esto. ¿Qué es esto, señores? Es el epiplon menor. Muy bien, ya habíamos descrito un poquito el epiplon, ahora vamos a un poquito más de nivel. El epiplon menor, también conocido como aumento menor, también es aquella dependencia que me... Muy bien, entonces, ¿qué características más tiene? Que tiene zonas, se le divide en partes. Muy bien, le podemos llamar esta parte la parte vascular. Muy bien, podemos llamarla acá esta parte la parte translúcida. Y podemos llamarle acá, miren que en realidad para agarrar la curvatura menor del estómago, también agarra la primera, es acá donde se predomina la pars condensa, donde une específicamente el bulbo duodenal con la parte de la vesícula. Muy bien. ¿Qué más habíamos dicho de este epiplon menor? Que tiene 2 hojas. ¿Y por qué resalto eso que tiene 2 hojas? Porque el epiplon mayor, que es todo esto, tiene 4 hojas. Entonces, este que es el epiplon menor, conformado por 2 hojas, se caracteriza con sus 3 partes ya descritas, pasa por ahí entre las 2 hojas el pedículo hepático. Muy bien. Ahora, obviamente, esto para nosotros en la disección calavérica se nos hace un poco tedioso porque esto es lo que nosotros tenemos que remover para poder ver bien bonito a nuestra arteria hepática, a nuestra vena porta y obviamente a nuestro conducto colédoco. Entonces, bueno, pero hay que describirlo como tal, ahí lo vamos a ver también bien bonito en el preparado anatómico. Ok, entonces, no me detallo mucho en lo que son los ligamentos del hígado, ¿por qué? Porque lo vamos a ver en el cadáver. Ahora, yo quiero agregar algo más. Dijimos muy bien, ¿no? Ligamentos peritoneales, ligamentos no peritoneales. En los ligamentos peritoneales, lo digo de manera teórica por ahora, para adelantarme, el principal medio de fijación de dependencia del peritoneo es el ligamento coronario. ¿Ok? Ese es el ligamento más fuerte que tiene el hígado. Pero como estructura, como elemento de fijación de mayor potencia, es la vena cava inferior. Miren acá ustedes, señores, la vena cava inferior. En la vena cava inferior están llegando las 3 venas suprahepáticas.
Muy bien, tenemos 3 venas suprahepáticas, derecha, izquierda y media. Sí, también llamadas venas hepáticas, venas suprahepáticas, queda a lujo del cliente. Entonces, ese drenaje que viene en las venas suprahepáticas desde dentro del hígado hacia la vena cava inferior forma un medio de fijación bien potente. El Tratado de Setour-Larivière da un ejemplo diciendo de que si voláramos a todos los ligamentos triangular, coronario, falciforme, todos los ligamentos, y dejáramos solamente al hígado unido al conjunto de las suprahepáticas con la vena cava inferior, el hígado seguiría en su propio medio. O sea, podría dar rotación, podría haber movilidad, pero no va a caer el hígado. No va a caer, no va a ser una tosis, no llegaría a ser la posibilidad de caer hecho, por decirlo así, ¿no? Muy diferente de que si dejaríamos otros ligamentos, sí caería el hígado. Entonces, en otras palabras, con ese ejemplo, da a entender que el mejor medio de fijación es ese conjunto de las venas suprahepáticas, las 3, por lo menos en anatomía de la Ricardo Palma, ¿no? Es algo que básicamente creo que nunca va a cambiar. Ok, vamos a ver un poco la parte externa del hígado. Definitivamente esto, otra vez, vuelvo a recalcar, lo vamos a ver mejor en el cadáver. Esto de acá, señores, es la cara visceral. Se le llama así como cara visceral porque está en relación con las vísceras del abdomen. Como cuáles, por ejemplo, tiene, obviamente, las duodenales. Es decir, está en un contacto estrecho, obviamente, con esas vísceras, ¿no? Con el riñón, con el ángulo derecho del colon, con la parte más derecha del estómago, y obviamente con el bulbo duodenal. Muy bien, obviamente comunicados ellos con sus propios ligamentos. Bueno, obviamente, como esta es una clase también teórico-práctica, ya que acá preparar secado, pero se puede encontrar en internet. Miren, este ligamento suspensivo, esto falciforme, también conocido como la gran hoz del peritoneo. Entonces, este es falciforme. Muchas veces creo que ya quisiera, bueno, que haya alguna participación de los cirujanos después de esta exposición. ¿Cómo es que normalmente ya se le dice más, ¿no? Yo hasta ahora tengo 3 nombres. La gran hoz del peritoneo, ligamento suspensorio del hígado, ligamento falciforme. Porque en realidad, si lo llamáramos como suspensorio del hígado, en sí, no tiene casi nada de función como para suspender. Su principal función inicialmente fue que entre sus 2 hojas, entre las 2 hojas, porque tiene una hoja derecha y izquierda, transcurre por ahí el ligamento redondo del hígado. Entonces, daba protección. O sea, era un ligamento definitivamente, su función era más que todo proteger al ligamento, bueno, en ese caso era la vena umbilical, ¿no? Ya en el adulto, su disposición, miren, si pueden ver, su trayecto es oblicuo. Entonces, suspender como tal, miren acá que bacán, suspender como tal, no lo es. Se dice, el Tratado de Setour-Larivière menciona, que puede oponerse a un poquito a los movimientos de derecha e izquierda, pero suspensión como tal, no lo es. De mayor fijación es el ligamento coronario. ¿Okay? Acá miren, qué hermosura se ve acá el diafragma, componiendo toda la pared. Miren, el pericardio, y acá pues las asas intestinales. Bueno, recordar propia del hígado, hay una del hígado que no está provista por perinuda del hígado. ¿Qué es la zona desnuda del hígado, señores? Es la zona que no está cubierta por peritoneo. ¿De qué estamos hablando? Del hígado. Entonces, sí, sería interesante, vamos a intentar mostrarlo en el preparado también. Por ahora lo dejo así, como título. Bien, recordar otra vez que el hígado como tal, hay 2 grandes vasos que están llegando a ello. Una porta por acá, la arteria hepática. Ok, pero acá yo hacer el entrenamiento. En este caso, vamos a ver que la porta le va a
también oxigenación al propio hígado, le va a nutrir al hígado. Y es más, va a ser el responsable del 75% del hígado a través de la vena porta. La arteria hepática provee el 25% de circulación. Esa información viene. Muy bien, ahora veamos un poquito a nuestra arteria hepática. En realidad, hablar de arteria hepática sería llegar a otra vez desde donde comenzó todo, ¿no? A través de mi arteria aorta abdominal. Hablemos un poquito de eso. Qué bonito y qué interesante. La arteria aorta abdominal es aorta, ¿no? Entonces, para su estudio anatómico, la arteria aorta abdominal la dividimos como grupos en tres grandes grupos. En ramas viscerales anteriores, en ramas parietales y en ramas viscerales laterales. Entonces, una de las ramas viscerales anteriores, y es decir, es más, la primera, sería este tronquito. Miren qué hermoso este tronco. Este tronco se llama el tronco celíaco. El tronco celíaco, un tronco en realidad grueso pero corto, como tal, va a trifurcarse y dividirse en tres arterias. Y miren los diámetros de estas arterias que se pueden diferenciar muy bien, ¿eh? Una de ellas, esta de acá. Miren qué hermosa, la arteria gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda, también conocida antiguamente como arteria coronaria estomáquica, es una arteria que se caracteriza porque asciende y se va para el lado izquierdo y se va a irrigar a la parte superior de la curvatura menor del estómago. Miren también que irriga parte del cardias y del esófago abdominal. Y miren, desciende por acá y irriga parte de la curvatura menor del estómago. Lo dejo ahí. Por acá, otra rama del tronco celíaco, esta arteria de acá. Una arteria que es tortuosa, miren por acá cómo dónde va, y de dónde termina, termina acá en el vaso. ¿Cómo llamaremos a esta arteria, señores? Llamaremos a la arteria esplénica. Esta arteria esplénica se caracteriza porque va normalmente, ¿no?, por el borde superior del páncreas, tiene un carácter tortuoso y termina a nivel para la irrigación del vaso. Arteria esplénica. Y esta arteria de acá, que es la que nos interesa, sería la arteria hepática común. Miren acá a la arteria hepática común, cómo transcurre y se va para el lado derecho del cuerpo, iniciándose para el hipocondrio derecho, y acá emerge una ramita que baja. Miren, qué bonita esta ramita. A esta arteria nosotros le vamos a llamar la arteria gastroduodenal. ¿Para qué ahorita nos sirve esta arteria gastroduodenal? Porque una vez que emerge la arteria gastroduodenal, se divide, o mejor dicho, no, cambia de nombre de arteria hepática común a arteria hepática propia. Ajá, entonces, la arteria gastroduodenal es el punto de quiebre en el cual de acá para acá, arteria hepática común, y de acá para acá, arteria hepática propia. Miren qué hermosura. Entonces, esta arteria hepática propia da una herramienta por acá, que es la arteria gástrica derecha o arteria pilórica, ¿no?, que termina también para irse a irrigar la otra parte de la curvatura menor del estómago. Continúo acá, entonces yo como mi arteria hepática propia, y llega un momento en que yo estoy a la altura del ilio hepático que se va a dividir en dos, en arteria hepática izquierda y en arteria hepática derecha. ¿Ok? La arteria hepática derecha, característica importante que hay que conocer es que va a emerger acá, originar normalmente mi arteria cística. ¿Muy bien? Que esta arteria cística va a encargarse de la irrigación de la vesícula biliar. Muy bien. Entonces, bueno, esa era parte de la irrigación que hay que conocer por este momento, ¿no? Cómo es que se origina esa arteria hepática propia. La arteria hepática en realidad tiene bastantes variaciones, ¿no? En el cuerpo humano, obviamente, lo que más varía son las venas, pero como segunda opción están las arterias. Y obviamente a nosotros nos interesan más las arterias, ¿no? Entonces, podemos ver acá que, miren, puede emerger una arteria hepática izquierda y una arteria hepática derecha directamente del tronco celíaco, puede salir una hasta de la mesentérica superior, este es lo normal, ¿no?, que habíamos visto. Y miren acá un total de escombro, ¿no?, que sale sobre todo de la arteria gástrica izquierda, ¿no?, una arteria hepática, para la arteria hepática izquierda. O sea, ¿son variaciones anatómicas que es importante conocerlas? Sí, sí, porque no siempre nos podemos delimitar en tener un protocolo ideal, ¿no? Ninguno de nosotros somos iguales. Todos tenemos o una arteria más, una arteria menos, o un discurso de arteria diferente. Entonces, sí hay que conocer las variaciones. ¿Por qué nuestra vena porta? Ok, recordar que la vena porta otra vez suministra el 70% de nuestro hígado. ¿Cómo se forma nuestra vena porta? Esto de acá es de verdad demasiado emocionante saberlo y decirlo en sí, porque verlo en el cadáver es
alucinante, de verdad. Miren esto, señores. Tenemos acá a nuestra vena mesentérica superior. ¿No? Miren acá la venosa, ¿no? Recoge toda esa sangre venosa y sube, 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 sube. Miren que tenemos por acá, por el lado izquierdo, que recoge sangre del tercio superior del recto, del hemicolon izquierdo. Miren, viene por acá la vena mesentérica inferior, ¿no? Tenemos acá entonces a la vena mesentérica inferior, tenemos entonces acá la vena mesentérica superior. ¿Qué tenemos por acá, señores? Tenemos a la vena esplénica, ¿ok? La vena esplénica. Entonces, normalmente, ¿ya? Normalmente porque existen variaciones, y más aún acá que son venas, se ve que la vena esplénica se une acá a la vena mesentérica inferior y forman acá un tronquito. ¿Cómo se llama este tronco, señores? Se llama el tronco espleno-mesentérico, ¿no? También llamado espleno-mesaraico. Este tronco espleno-mesentérico se une a la vena mesentérica superior, que normalmente esa confluencia de esas dos venas van a estar uniéndose por detrás de la cabeza del páncreas y forman ahí a nuestra querida y gloriosa vena porta. Muy bien, entonces, clásica pregunta, examen de anatomía, ¿no? ¿Cómo se forma la vena porta? Se forma por la unión de la vena mesentérica superior y el tronco espleno-mesentérico. ¿Cómo se forma el tronco espleno-mesentérico? Es por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Muy bien, miren acá qué bonito también acá se ve a la vena esplénica, vena mesentérica inferior, vena mesentérica superior, vena porta. Muy bien. Vemos acá que nuestra vena porta, ya una vez llegado al hilio hepático, a la puerta de entrada hacia el hígado, se va dividiendo en dos, en rama derecha y rama izquierda. Y dejo esta gran interrogante para ver lo que me he preparado. ¿Las dos ramas son iguales? Lo dejamos ahí, ¿ya? Porque en realidad hay diferencias que tenemos que detallar. Ok, entonces acá podemos ver, ¿no?, cómo inicia el filtro. Viene por el 75% de ello, viene por la vena porta. El hígado hace su trabajo, hace sus tantas funciones que tiene, y eso se regresa a través de las venas suprahepáticas o hepáticas para llegar a la vena cava inferior. Muy bien. Muy bien, señores, entonces sí, podemos encontrar enfermedades de la vena porta, dando hipertensión portal, sí, tiene síntomas, claro que sí. ¿Y eso en qué enfermedad se ve? Por ejemplo, en el hígado cirrótico. Muy bien, entonces viene acá a ser el hígado cirrótico que se pone tan duro que no puede dejar entrar la sangre que quiere llegar de la vena porta al hígado. Por lo tanto, hay una éstasis venosa. Regresa la sangre venosa a través de las venas ya mencionadas, ¿no? Y puede traer complicaciones, ¿no? Además, hasta se crea circulación colateral. Entonces, bueno, eso es algo que ya es otro tema aparte. Recordar acá, ¿no?, que el hígado, si se enferma, si no produce sus funciones, no produce albúmina, va a llegar a una insuficiencia hepática, falta de alguna hipoalbuminemia. Bien, un poquito más de la cirrosis para que se pueda ver cómo se forman la circulación colateral. Miren cómo las venas se forman tortuosas, cuando las venas normalmente son lisas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, la vena esplénica es una vena lisa, ¿no? A diferencia de la arteria que es tortuosa, pero ya en la cirrosis esa vena se pone tortuosa también. Y ahora hablaremos un poquito más de otro órgano, también muy bonito, que es la vesícula biliar. ¿Ok? ¿Qué podemos hablar de nuestra vesícula biliar? Que es un órgano que se encuentra en la cara visceral del hígado, ¿no? Leyendo el Tratado de Testosterona también le conoce como la vesícula de la Giel. Muy bien. Y tiene solamente 3 partes anatómicas que lo podemos mencionar. Un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello también llamado bacinete. ¿Ok? En el cuello encontramos una parte más dilatada que se le conoce como el saco de Hartmann. Muy bien. Y el conducto de la vesícula biliar se llama conducto cístico. Miren ustedes, por dentro del conducto cístico existen unas válvulas conocidas como las válvulas en espiral o válvulas de Heister, muy bien, que van a ser encargadas de, obviamente, expulsar periódicamente la bilis. Se dice que la vesícula biliar puede almacenar entre 50 a 60 centímetros de bilis, pero en realidad puede llegar a, así lo dice tal cual el Tratado de Testosterona, puede llegar hasta 100, 150, hasta 250 mililitros de bilis en su interior, ¿no? ¿Y cuál sería? Y dice, ¿no?, que si tanto puede acumular, ¿no? Tanto puede acumular porque tiene una característica para acumular que otros órganos no lo tienen, capaz de soportarlo, es porque histológicamente la vesícula, miren acá, histológicamente la vesícula no tiene submucosa, ¿no? Tiene un epitelio cilíndrico simple, tiene una lámina propia,
de ahí viene su capa muscular, que normalmente tienen orientación oblicuas, y de ahí tiene, bueno, pues no, básicamente la luz. Pero no tiene su mucosa. Eso es lo que le permite almacenar y cambiar su composición de acuerdo a la cantidad de bilis que pueda tener. Muy bien, bueno, acá en el texto que encontré lo puse de 30 a 60, desde 30 a 50, ¿no? Puede llegar hasta 60 normalmente, pero en su peor faceta puede llegar hasta 250. Y tiene un punto débil. Tiene un punto débil que si tanto pudiera almacenar, ya por ahí podría haber fuga. Y se dice que es en la parte superior del infundíbulo, que es un punto débil de la vesícula. Ok, entonces continuamos acá. Miren que la parte histológica de la vesícula se caracteriza porque normalmente es así, ¿no? Normalmente todos nacimos con este epitelio bien bonito, bien ordenado, ¿no? Pero si ya alguien empieza a tener litos a nivel de la vesícula, empieza a tener inflamación constante, una litiasis crónica, pueden ya tener un epitelio ya cronificado, ¿no? Y se caracteriza acá porque el epitelio ya se invagina y puede llegar hasta la capa de la mucosa, y eso nosotros lo conocemos como los senos de Rokitansky-Ashov, ¿no? Que ya es un signo indirecto histológico en el cual esa vesícula ha sido una vesícula que ha tenido inflamación crónica. ¿Ok? Si nosotros decimos, ¿cuál es la función de la vesícula? La mayoría de personas podría decir, ¿no? Con tranquilidad, y lo va a decir muy bien, almacenar bilis, ¿no? Y no está mal, ¿no? Porque es prácticamente su principal función. Pero en realidad tiene más funciones, señores, ¿no? Y una de ellas es secretar mucosa, muy bien, que va a ayudar en sí para poder absorber lo que es sodio, cloro y agua. O sea, también tiene secreción de mucosa constantemente, y a la vez tiene secreción de glucoproteínas, muy bien, que lo que hacen en sí es proteger la acción lítica de la bilis, porque obviamente la bilis, ¿no? Para otro tipo de epitelio es tóxico, pero para la vesícula no. ¿Y cómo hace eso? Secretando glucoproteínas, muy bien. Y a la vez también iones de hidrógeno. O sea, aparte de almacenar bilis, secreta glucoproteínas, secreta iones de hidrógeno. Obviamente esto es para disificar el medio y evitar la precipitación de sales biliares, pero entonces sí tiene más función que no es lo clásico que pensábamos que solamente era almacenar bilis, ¿no? Estas glucoproteínas normalmente están drenando, ¿ok? Están drenando y lo que van a hacer es darle el caminito, ¿no? Por acá, señor bilis, pase usted, ¿no? Que va a ser desde el fondo de la vesícula hasta por llevarlo hasta el conducto cístico, ¿no? O sea, en otras palabras, si queremos ponerle otras palabras, conducciona la circulación de la bilis, muy bien, ya almacenada, ¿no? Para evitar que no haya una éxtasis venosa. ¿Listo? Glucoproteínas. Perfecto, entonces otra vez acá podemos ver nuestro conducto cístico, podemos acá apreciar lo que es el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, 1 más 2, acá empezamos con la carina biliar, y acá nosotros nos detallamos a conocer el conducto hepático común. Miren que el conducto hepático común se une con el conducto cístico y nos forma acá el conducto colédoco. Miren, este es nuestro conducto colédoco. ¿Qué es el conducto colédoco? La unión del conducto cístico más el conducto hepático común. Ok, entonces el conducto colédoco, miren acá, este es el conducto colédoco en el cual tiene segmentos, ¿sí? Tiene segmentos, ¿hay que conocerlos? Sí, sería bueno conocerlos. Por desgracia, en mi preparado podemos ver solamente la primera porción, que es la porción supraduodenal, ¿ok? Esta porción supraduodenal, como bien dice su nombre, se encuentra, miren, bulbo duodenal por encima del bulbo duodenal, de la primera porción del duodeno. Bien, esa es la porción supraduodenal. Luego, miren, baja y se encuentra por detrás del bulbo duodenal. ¿Cómo llamaremos eso? Porción retroduodenal. Ok, ya tenemos la porción retroduodenal. Sigue bajando y ahora se encuentra por debajo y por detrás, mejor dicho, del páncreas. ¿Cómo llamaremos eso? Porción retropancreática. ¿Ok? Retropancreática. Una vez que está por detrás del páncreas, se introduce al páncreas. A eso le llamaremos porción intrapancreática. Y ya una vez que se une acá al conducto de Wilson o conducto pancreático principal, ya le llamaremos porción intramural. Muy bien. Miren acá también, importante conocer en anatomía, que tenemos en realidad dos triángulos. Muy bien, este de acá es el conducto hepatocístico, muy bien, y este es el conducto de Caloto, muy bien, ya lo vamos a ver en el preparado más bonito. Ok, entonces, habíamos dicho hasta ahora que la vesícula biliar como tal tiene su irrigación, ¿no? Y está irrigada principalmente por la arteria, aquí miren qué bonito, la arteria cística. La arteria cística llega a irrigar la primera parte, primero comienza a irrigar el infundíbulo o cuello, se divide en una rama anterior y posterior y termina irrigando el fondo de la vesícula. Es decir, ante un proceso isquémico o un proceso obstructivo
de nuestra arteria cística, ¿qué va a hacer lo primero que se va a afectar? Va a ser el fondo, ¿no? Entonces, acá da a entender que no siempre es así, ¿ok? No siempre es así. En las cirugías, ¿no? Esperemos que los doctores puedan opinar también, ¿no? Qué tan frecuente han visto, sea por manera laparoscópica o convencional, de dónde emerge esta arteria cística, ¿no? Como dijimos, en un 75% de los casos, ok, arteria cística, rama de la arteria hepática derecha. En otros casos, miren ustedes, arteria cística, rama de la arteria hepática propia, ¿ok? Acá, arteria cística, rama de la arteria hepática propia, y a la vez, otra arteria cística, rama de la hepática derecha. Acá, rama de la arteria hepática izquierda. Acá, rama de la gastroduodenal. Entonces, señores, estamos hablando de que en sí, obviamente tiene que salir por algo que esté a nivel del hipocondrio derecho, pero no siempre, o sea, hay un 20% que puede salir de otras arterias, ¿no? Gástrica izquierda, gastroduodenal, arteria hepática propia, etcétera. Puede salir de cualquiera de ellas. Y es más, y no necesariamente tiene que ser una arteria cística, pueden ser dos arterias císticas, ¿no? Una para irrigar la parte anterior y otra para irrigar la parte posterior, pero de diferentes orígenes. Ok, señores, entonces esta es una zona en la cual ya nuestro conducto colédoco termina, ¿no? A nivel de la segunda porción del duodeno, para drenar en este caso lo que es la bilis. Miren qué bonito acá se ve, ¿no? Cómo está bajando nuestro conducto colédoco, ¿no? Y uniéndose acá con el conducto pancreático principal o de Wilson, y emergiendo acá en la segunda porción del duodeno para revertir lo que es la bilis. Recordar también, señores, que la vesícula biliar es un órgano que se contrae a través de dos maneras principalmente, ¿no? Si nosotros tenemos acá unas células, que son las células I, una persona que come una comida copiosa, estas células I se activan y secretan una hormona que se llama la colecistoquinina. La colecistoquinina viaja a través de vía portal y emite la contracción de la vesícula biliar. ¿No? Otra forma también de contraer la vesícula biliar es a través del estímulo parasimpático. Muy bien, a través del nervio vago, en otras palabras. Entonces, son dos formas, ¿no? Y obviamente con su acetilcolina, ¿no? Que tiene receptores ahí, dan su respectiva contracción de la vesícula biliar. Muy bien, hablar de la función de la bilis, ya tenemos que conocer también sus composiciones de ella, ¿no? Está compuesta por lecitina, ácidos biliares, colesterol, bilirrubina, etc. Miren ustedes, señores, cómo es una vesícula, ya una vez practicada la colecistectomía, ¿no? ¿Qué tipo de litos podemos encontrar, ¿no? Litos negros, litos amarillos. Un paciente que ya tiene obstrucción de la vía biliar principal, ¿no? Es decir, ya a nivel del colédoco, ya presenta un cuadro clínico que se llamaría acá ictericia. Bien, acá tenemos unas fotos, ¿no? En el cual se está practicando una colecistectomía laparoscópica, ¿no? Cómo se va sacando lo que es acá la vesícula biliar a través, porque nosotros vemos que en la fosa cística está muy pegado a través de la cláusula de Gleason, entonces hay que despegar eso, muy bien, porque están bien unidos, y a veces hay complicaciones porque están muy empotradas. Listo, señores, la segmentación hepática es algo que en realidad acá, que hay dos divisiones anatómica y una división funcional. Muy bien, la división anatómica me la va a dar el ligamento suspensorio del hígado, y la división funcional me la va a dar esta línea de acá, que es la fisura portal media o la línea de Cantley. Muy bien, este ligamento, el suspensorio del hígado, me va a dividir anatómicamente en lóbulo izquierdo del hígado, lóbulo derecho del hígado. A diferencia de la fisura portal media o línea de Cantley, me divide por este lado en hígado izquierdo e hígado derecho. Muy bien, esta es la división funcional, fisiológica. ¿Listo? Aquí están separados de acuerdo a los segmentos. Ya lo veremos más bonito en el preparado. Bueno, con respecto a la... Si hay recordar que el hígado también es uno de los principales vísceras que generalmente se ven afectadas en trauma abdominal cerrado. Muy bien, pues, y por lo tanto, pues, ¿no? Ya se tomarán acciones de acuerdo a qué tan comprometido está. Inervación de la vesícula biliar, ya dijimos, muy importante, con el lesión a través de nuestro
nervio vago para emitir la contracción, pero creo que ya voy a tener ahí para toda mi vida, pero ya la mayoría, espero que me conoce, ya sabe cómo hablo, y pues para poder pasar ya a la parte práctica inmediatamente. A ver, espero. Bien, buenas. Gracias, José, por esta primera parte, esta parte teórica que nos ha conectado con toda esta anatomía tan interesante. Tanto el hígado y la vesícula pues tienen una comunicación muy cercana en cuanto a la fisiología y en cuanto también a la parte descriptiva. Patologías tanto de la anatomía del hígado, sobre todo en las variantes de la vesícula biliar y su implicancia en las intervenciones quirúrgicas, como la más conocida y la más frecuente, que es la colecistectomía, eh, nos hace de todas maneras repasar eh, todas esas, digamos, distribuciones tanto del cístico como de la arteria cística para poder, en pos de evitar alguna lesión inadvertida, hace carga al cirujano de poder conocer no solamente la parte más frecuente o la disposición más frecuente, sino también incluso ese 20% que referiste acerca de las variantes tanto en la arteria como en el conducto. La patología del conducto colédoco, por ejemplo, en sus 4 porciones, y la localización de un cálculo para poder interpretar esa anatomía, tanto en la radiología, pues tenemos que echar mano de esta manera descriptiva, localizando cálculos de repente qué segmento del colédoco y sobre todo la implicancia que tiene esto, ¿no? Fisiológicamente, tanto fisiológicamente en el ser humano. Vamos a pasar a la parte teórica, perdón, a la parte práctica, con un preparado, ¿no? Que nos tienes a continuación, José. Si hasta este punto podemos de repente hacer un espacio mientras pasa a hacernos la presentación o el enfoque y hubiera algún comentario, nos gustaría escucharlo o si hubiera alguna pregunta. Y si no es así, pues esto pasaría ya al final de la presentación. Si hubiera alguien que desea intervenir, puede hacerlo, ¿no? En este momento. Bien. Puedes empezar ya tu enfoque, doctor José, en la pieza, ¿no? Sí, doctor. Para que me acepte por el celular, por favor. A ver, perfecto. Ya, perfecto. Ya está. Erika Costa, creo que levantó la mano. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero agradecer principalmente a usted por permitirme participar de la presentación del doctor Lavado. También soy residente de cirugía. La cirugía de vesícula, el reconocimiento de las estructuras anatómicas, sobre todo del triángulo de Calot, al momento de realizar la disección, sobre todo cuando se hace la colecistectomía laparoscópica, y tener en cuenta la importancia de la visión crítica de seguridad que corresponde a la identificación justamente de esas estructuras al momento de liberar el peritoneo de la cara anterior y posterior para poder asegurarse de que no hayan estructuras variantes anatómicas que estén llegando a la vesícula. Básicamente es acotar más que todo que ahora hay una técnica más que todo de identificación para poder evitar lesiones de vía biliar o lesiones de arteria hepática derecha al momento de realizar esa disección. Qué bien, gracias por tu comentario, porque sí, pues toma gran importancia en el reconocimiento de esas estructuras. La visión crítica nació, creo yo, para justamente en pos de seguir evitando las lesiones inadvertidas o lesiones de vía biliar, más allá de lo que nos puede portar las imágenes, tanto las colangioresonancias o las colangografías intraoperatorias o la ecografía en primera instancia. Reconocer que dos estructuras y solo dos ingresan hasta la siguiente, por ejemplo, es importante,
un parámetro vital, y muchas veces también en las variantes que también debemos conocer, no se nos presentan. En la parte práctica hemos encontrado generalmente, no, muy pocas veces, pero sí, dos arterias, por ejemplo, císticas, una anterior y otra posterior, y reconocer que la arteria cística obviamente tiene un diámetro mucho más delgado que el conducto cístico, que normalmente lo conocemos como de hasta 4 milímetros, el conducto cístico, y poder tener esa paciencia para poder individualizar cada estructura antes de poder clipar y antes de poder cortar. Y siempre, incluso una buena costumbre es siempre el ayudante. El ayudante es vital en esa cirugía y que su aporte también podría ser importante, ¿no? Y todos deben estar de acuerdo con que lo que estamos viendo en la pantalla, ahora que hablamos de la cirugía laparoscópica, pues es realmente lo que queremos cortar o hemos identificado, ¿no? Antes de poder proceder. Eso es importante. Y para ello, pues la base de conocer la anatomía es, en los años iniciales, incluso las ciencias básicas no deben de caer en su revisión. Muchas gracias por el comentario. Vamos a seguir luego al final de la presentación, siguiendo haciendo algunos apuntes sobre esto. No sé, pues Sí, doctor, ya ¿me podría iniciar. permitir, si es que se ve lo que se está enfocando? No, a ver, pero te voy a hacer compartir. ¿Ahora sí se ve? Sí, sí lo podemos ver. Ah, excelente, doctor. Muy bien. Listo. Ujú. Vamos entonces a enfocar desde más atrás. Ok, ¿ahí está bien el enfoque, doctor? Sí, muy bien. Perfecto. Ok. Listo, señores. Continuando con la exposición y ya para culminar, vamos a la parte práctica. Este acá es un preparado anatómico. Este es el que en realidad los libros de anatomía nos dicen pesa efectivamente 1,5 kilos, ¿no? Porque ya está desprovista de sangre, de circulación. Y vamos a ver entonces lo que hemos podido rescatar a través de este preparado, ¿no? Recordar un clásico lema, ¿no? Anatómico, que los muertos enseñan a los vivos. Entonces, en este caso nos van a enseñar también a nosotros. Miren acá, nosotros tenemos a este musculito, ¿no? A este musculito, en realidad un musculazo en sí, el principal músculo de la inspiración, ¿no? Conocido como el músculo diafragma. Muy, muy íntimamente adherido acá a la parte superior del hígado. Ahora podemos ver la parte superior del hígado. A esta cara superior del hígado, nosotros ¿cómo la conocemos? Como la cara diafragmática. Y obviamente, ¿no? El músculo nos está saludando diciendo, ok, por eso tú te llamas así, ¿no? La cara diafragmática del hígado. Miren que es convexa, miren que es lisa y miren que brilla, ¿no? ¿Quién dará ese brillo acá? Este hermoso brillo nos proporciona lo que es la cápsula de Gleason. Muy bien, es por eso que brilla. Si nosotros vemos en otros preparados un hígado un poquito más deteriorado y sin cápsula de Gleason, ya se vería un poquito más marrón y no brilloso. Pero este brillo es principalmente por la cápsula de Gleason. Miren acá ahora nuestra otra cara, ¿no? La cara visceral. La cara visceral, obviamente ya descrita también en las diapositivas, es porque está en relación con bastantes vísceras, ¿no? Una de ellas acá ya podemos ir señalando nuestra vesícula biliar. Miren, todo esto es nuestra vesícula biliar. Por eso nosotros le llamamos cara visceral del hígado, ¿no? O en otras palabras también le podemos decir cara inferior. Ok, yo quería aprovechar este preparado, ¿no? Porque estábamos mencionando que el hígado como tal tiene elementos de fijación, ¿no? Y los elementos de fijación, nosotros le habíamos dicho que hay ligamentos dependientes de peritoneo. Entonces, ¿cuáles son esos ligamentos dependientes de peritoneo? Vamos a empezar hablando con alguno de ellos. Miren acá, miren este ligamento que va hacia, eso es, va acá hacia el hígado. Miren este ligamento de acá. Miren qué bonito, qué hermoso. Este ligamento es nuestro ligamento suspensorio del hígado, ligamento falciforme, o también conocido como la gran hoz del peritoneo. Todo esto de acá, señores. Miren que acá, vamos a poder abrirlo un poquito más aquí, el ligamento falciforme se caracteriza, miren por acá, porque tiene dos hojas. Obviamente acá están las hojas pegadas, pero por acá la podemos ver separadas. Bien, a ver, vamos a separarlas un poquito. Y ya están separándose. Exactamente. Se separaron. Muy bien, entonces tenemos a la hoja izquierda y a la hoja derecha. Y miren qué curiosidad. Entre las dos hojas, aquí encontramos otra cosita más, a este ligamento de acá. ¿Cómo se llama este ligamento? Ligamento redondo del hígado, ¿no? Ligamento teres. Muy bien, que antiguamente, ¿qué era? La vena umbilical. Muy bien, este ligamento redondo,
Obviamente ahora, ¿qué es lo que fija? Fija por dentro de la cicatriz umbilical y se va para el lado izquierdo del hígado, pero cuando era vena umbilical, comunicaba la placenta con la rama izquierda de la vena porta. Obviamente después del nacimiento se obliteró, se fibrosó y ahora solamente nos queda el ligamento redondo. ¿Quién protegía el ligamento redondo? Este ligamento, pues, ¿no? El ligamento falciforme, ¿no? O suspensorio del hígado. ¿Suspende realmente el hígado? Ya sabemos que no, ¿no? Lo que realmente daba era una protección vascular al ligamento redondo. ¿Que puede proteger en contra de los movimientos de derecha e izquierda del hígado? Sí, pero hasta ahí nomás llega, ¿no? Ahora mira, vemos que acá podemos ver que el hígado, que el ligamento falciforme sigue su trayecto por atrás y hasta pegarse a la parte más posterior del diafragma y encontramos acá a otro ligamento peritoneal. Y acá lo tenemos, ¿eh? Miren, qué lindo. Este ligamento de acá es el ligamento coronario. Muy bien, todo esto de acá es el ligamento coronario. El ligamento más fuerte de los ligamentos peritoneales. Por acá también miren un poquito roto, ligamento coronario. ¿Ok? Este ligamento coronario, ¿de dónde a dónde va? Va desde la cara superior del hígado hacia el diafragma. ¿Bien? Va hacia esos dos lados. Nosotros nos vamos yendo hacia los extremos del hígado, y miren, encontramos otro pliegue mini muy interesante. Vamos a ponerle un poquito de color acá. A ver, si yo agarro acá el rojito, se enfoca acá, enfocamos un poquito más dentro, miren, ponemos por acá. Miren, ¿qué forma tiene esto? Tiene forma triangular. Muy bien. ¿Cómo le llamamos entonces este ligamento? Ligamento triangular. Habrá un ligamento triangular derecho en este lado y habrá un ligamento, miren por acá, acá también, qué lindo, ligamento triangular izquierdo. Acá también lo vamos a pintar. ¿Ya? ¿Qué diferencias hay entre el ligamento triangular izquierdo y qué diferencias hay entre el ligamento triangular derecho? Se dice que el ligamento triangular izquierdo suele ser un ligamento constante a diferencia del ligamento triangular derecho. Es decir, el ligamento triangular derecho no tiene relación con ningún vaso sanguíneo y normalmente es inconstante. O sea, puede estar como no puede estar. A diferencia del ligamento triangular izquierdo que tiene ganglios linfáticos en su interior, está en relación con la vena diafragmática inferior izquierda y obviamente está en relación también con lo que es el esófago y el estómago. Muy, entonces, si quisiéramos poner una importancia y constancia, este se llevaría el premio, ¿no? El ligamento triangular izquierdo. Perfecto. Entonces, de manera de repaso, podemos decir otra vez, ligamento suspensorio del hígado, ligamento coronario y ligamento triangular. Estos tres ligamentos, ¿qué son? Son dependencias del peritoneo. Dependen del peritoneo. ¿Ok? ¿Cuál de hasta ahora de los mencionados no dependía del ligamento peritoneo? Este de acá, ¿no? Que es el ligamento redondo del hígado, muy bien, que básicamente es un rezago embriológico. ¿Qué más ligamentos debemos mencionar que no se van a ver acá porque también son inconstantes? Para dejarlo completo con respecto a ligamentos de peritoneo, el ligamento hepatorrenal, muy bien, el ligamento hepatorrenal y el ligamento hepatocólico. O epiplon, ¿no? Epiplon hepatorrenal y epiplon hepatocólico. Son dependencias de peritoneo que también fijan esos ligamentos, pero fijan a través de ligamentos, pero que no son constantes. Muy bien, en este caso no lo tenemos. Vemos acá, señores, cara visceral del hígado. ¿Sí? La cara visceral del hígado la vamos a dividir de esta manera. Nosotros vamos a partir una línea imaginaria que va, miren, desde mi fosa cística hacia mi vena. Esto de acá, señores, es la vena porta. Muy bien, todo esto es la vena porta. Partimos una línea imaginaria y a esto le vamos a llamar línea longitudinal derecha o fisura o línea anteroposterior derecha. Partimos ahora por acá, a este surco nosotros le llamamos surco de ligamento redondo y a este surco de acá le llamamos surco ligamento de Arancio. Partimos una línea imaginaria, se llamará el surco longitudinal izquierdo o fisura anteroposterior izquierda. Y acá está nuestro hilo hepático. Miren qué bonito está el hilo hepático. Nosotros acá le ponemos una línea imaginaria horizontal. ¿Y qué letra se formó? Se formó acá nuestra H. Vamos a ponerla así, ¿no? La H hepática. En la cara visceral tenemos entonces la H hepática ya descrita con los nombres que le hemos puesto, que nos va a dividir, que nos va a separar en 4 lóbulos. Todo lo que está para esta línea hasta acá, lóbulo derecho del hígado. Todo lo que está de esta línea para acá, lóbulo izquierdo del hígado. Esta zona de acá, un lóbulo cuadrado. Y esta zona de acá, miren acá bien chiquito, lóbulo caudado. Otro nombre, lóbulo de Spiegel.
Muy bien, entonces la H hepática lo que hace en la cara visceral es separar el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo cuadrado y lóbulo caudado, ¿ok? O lóbulo de Spiegel. A diferencia de la cara diafragmática, que solamente tenemos dos lóbulos. Lóbulo izquierdo del hígado, lóbulo derecho del hígado. ¿Quién me separaba eso? Ligamento falciforme. ¿Eh? Ligamento falciforme. ¿Ok? Entonces, cara diafragmática podemos ver dos lóbulos, cara visceral podemos ver 4 lóbulos, ¿no? A través de la H hepática. Ok, sigamos investigando qué cositas interesantes tenemos por acá. Ok, miren, tenemos acá que vamos a poder ver, miren, ¿qué sería esto de acá? Esto sería nuestro conducto colédoco. Miren qué hermoso nuestro conducto colédoco, ¿no? Sobre todo la porción supraduodenal. Este conducto colédoco se forma por la unión aquí de mi conducto cístico con mi conducto hepático común. ¿Cómo se formó mi conducto hepático común? Miren acá qué hermoso. Conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho. Aquí está la carina biliar, acá baja mi conducto hepático común, se une con el conducto cístico, salió mi conducto hepático, salió mi conducto colédoco. Hermoso, ¿verdad? Miren acá, esto de acá, ¿de dónde viene? De este órgano que es la vesícula biliar. La vesícula biliar, señores, ¿qué partes tenía? Tenía su fondo, tenía su cuerpo y tenía su cuello o infundíbulo. Excelente. ¿Qué diferencias hay entre cuerpo, fondo y infundíbulo? Por ejemplo, se dice que cuando la vesícula está bien distendida, ¿no? O sea, porque tiene gran cantidad de bilis en su interior, uno puede palpar el hígado a través del, bueno, en este caso, ¿no? El punto de Murphy, ¿no? Si es que lo puede palpar ahí o si hay mucho dolor en esa zona, pero ¿qué parte de la vesícula estaríamos palpando? Es el fondo. O sea, en otras palabras, el fondo se caracteriza porque puede ser palpable en el examen físico. ¿No? El fondo de la vesícula biliar. ¿Qué características tiene el cuerpo? El cuerpo de la vesícula biliar. Se dice que el cuerpo de la vesícula biliar se encuentra normalmente adherido a lo que es el duodeno y el colon transverso, ¿no? Sobre todo al duodeno, sobre todo a la primera porción del duodeno. Entonces, y por eso se ve que por su gran adherencia y su comunicación que están ahí, a veces, por un cálculo impactado, se pueden crear fístulas, ¿no? De la vesícula al duodeno, ¿no? Y puede por ahí o bien subir aire o bien bajar el hito impactado ahí, ¿no? Porque de por sí, anatómicamente, normalmente, entre el cuerpo de la vesícula biliar y el bulbo duodenal, ya hay una adherencia que los mantiene fijos normalmente. Y acá el cuellito, ¿no? ¿Qué relación tiene el cuello? Porque normalmente encontramos por a la parte superior del cuello un ganglio linfático, ¿no? Nuestro famoso ganglio descrito en anatomía de hace tiempo como ganglio cístico o ganglio de Mascagni. Bien, ese es el ganglio que se encuentra a nivel del cuello. Habíamos dicho que por dentro del cuello encontramos lo que es el saco de Hartmann y que por dentro de nuestro conducto cístico encontrábamos las válvulas en espiral o las válvulas de Heister. ¿Ok? Miren acá, voy a delimitar lo que es el conducto, perdón, el triángulo hepatocístico, ¿no? Tenemos acá entonces al borde inferior del hígado, al conducto hepático común y a nuestro conducto arteria cística. Pero antes de hablar de nuestra arteria cística, vamos un poquito más abajo. Vamos por acá. Bien. Acá lo que en nuestra arteria ahora abdominal, ¿no? Por en algún momento salió, como por acá ya llegó a arteria hepática propia, y acá la arteria hepática propia, miren ustedes, se dividió en dos. Miren, qué excelente, ¿eh? Está hermosa esta zona. Nuestra arteria hepática propia se dividió en dos. En arteria hepática izquierda, ajá, miren, arteria hepática izquierda, y en arteria hepática derecha, ¿no? Esta es esta noche tenemos que hablar de esta arteria hepática derecha. Antes de ir a hablar de esas arterias hepáticas derechas, quiero que vean el pedículo hepático. Miren la disposición que tiene. Y este orden sí se debe cumplir casi siempre en los individuos. Uno, la vía biliar principal. Anterior y hacia la izquierda, ¿quién está? La arteria hepática propia. Y mira, yo levanto acá entre los dos. Ajá, ¿qué encuentro ahí? Mi vena porta. O sea, la vena porta del pedículo hepático es la que se encuentra posterior de ellas, entre ellas dos. Aquí. Miren mi vena porta. ¿Cómo se formaba la vena broncoespleno mesentérico? Enfoca un poquito más, por favor. Muchas gracias. Entonces acá tenemos a mi vena porta. Situación que está entre las dos por detrás. Muy bien, continuamos aquí entonces, miren, arteria hepática derecha,
arteria hepática derecha, levanto un poquito acá el conducto cístico, miren qué bonito acá se ve mi arteria hepática derecha, cómo está dándole, acá falta un poquito, profundizar un poquito la disección, miren qué bonito acá, se está naciendo aquí, vamos a pintarlo para que se pueda apreciar bien, se va a ver cómo está naciendo mi arteria cística. En este caso, felizmente, ¿no? Representó al 75% de los casos, ¿no? Que sí salía de donde normalmente se ha descrito, ¿no? Pero acá está mi arteria cística. Esa arteria que irriga nuestra vesícula. Muy bien, entonces esta es nuestra arteria cística, ¿no? Cómo se introduce a nivel del cuello de la vesícula biliar. Y miren, por acá continúa mi arteria hepática derecha, introduciéndose por dentro del hígado. ¿Qué más podemos ver acá? Miren a nuestra vena cava inferior, ¿no? Si yo meto acá el dedo, desde mi vena cava inferior, tranquilamente podría salir por acá, ¿no? Porque acá está el hiato, ¿no? Aquí ya mi dedo no llega, acá se vería el hiato de la vena cava inferior, ¿no? Recordar que esto se encuentra a nivel de T8, cuyo contenido es mi vena cava inferior y el nervio frénico derecho, ¿ok? Entonces, por ahí es donde normalmente encontramos estas aberturas de acá. ¿Qué más? Bueno, ahora sí, segmentación hepática. Vamos a ver por acá. Comencemos por la parte diafragmática. Nosotros tenemos entonces que conocer que aquí está nuestra vena cava inferior. Muy bien. Lo tenemos por este lado. Y nosotros partimos una línea imaginaria. Vamos a partir nuestra línea imaginaria. Nosotros partimos que desde la vena cava inferior hasta la fosa cística debemos partir una línea que va así. Y ahí la tenemos. ¿Cómo se llama esta línea? Esta línea tiene el nombre de línea de Cantil, o fisura portal media, o línea de Cantil. ¿Qué me separa esto? Me separa lo que es el hígado izquierdo del hígado derecho. Muy diferente, ¿no? Que habíamos dicho que esto no me separaba en lóbulos. Esto ya es su división funcional. Hígado derecho, hígado izquierdo. Ok, otra vez, por el borde izquierdo de la vena cava inferior, yo voy a partir otra línea hacia el ángulo derecho del hígado, y acá me tiene a mi fisura portal derecha. Mi fisura portal derecha. Y por este lado también, por el lado izquierdo, mi fisura portal izquierda. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer el conteo. Obviamente me faltó agregar algo más. Por esta zona vamos a partir una línea horizontal en el cual coincide con la bifurcación de la vena porta en dos, y lo vemos así. Ok, perfecto. Eso también continúa por acá. Entonces, por ahí alguno mira, ¿qué está haciendo? Acá el doctor Lavado ya está coloreando el hígado. No, vamos a dividir la segmentación hepática. Entonces, todo comienza por acá. Si nosotros vamos de este lado, ¿no? Tenemos acá el segmento número 2. ¿Ven? Toda esta zona de acá, el segmento número 2. Este será el segmento número 3. Todo esto de acá, señores, será el segmento número 4. Pero para partes académicas, este es el 4A, 4B. Por acá. Ojo, hasta el 4, ¿qué hígado estamos hablando? Hígado izquierdo. ¿Ok? Hígado izquierdo. Para hígado derecho, segmento número 5, segmento número 6, 7 y 8. ¿Muy bien? Entonces, del 5 al 8, hígado derecho. Pero vamos a ponerle su número, ¿no? Vamos a ponerle su número para que esté bien bacán. Entonces, acá estará el segmento número 2. Acá estará el segmento número 3. Acá estará el segmento número 4, 4A. Acá estará el segmento número, 4B. 5 por acá. 6 por acá. 7. Y acá el 8. Muy bien. Entonces, ahora sí está más bonito, ¿no? Ya tiene otra presentación. Entonces, bueno, obviamente esto no dura mucho porque en coloración acuarela solo dura unos segundos. Pero esta es nuestra segmentación hepática, chicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en presente acá? Que miren, son del 1 al 8, pero ¿cuál no hemos contado hasta ahora? No hasta el 1, hemos contado de 2 hacia el 8. ¿Y cómo ha sido el conteo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, tiene un sentido horario. Tiene un sentido horario. Entonces, ¿qué pasó acá? Que en la cara diafragmática no encuentro el segmento número 1 y tiene un conteo en sentido horario. Ahora, vamos por acá. Cara diafragmática. Miren acá. Este de acá, ¿qué lobulito dijimos que es? Lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. A este de acá, señores, nosotros le vamos a llamar el sector número 1.
Muy bien, sector número 1. Por acá, sector número 2. Sector número 3. El lóbulo cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4. Entonces el lóbulo, sector número 4. Por acá 5, ¿no? Por ahí, en alguna visita preguntaron, ¿entre qué sectores se encuentra la vesícula biliar? Acá está dicho, ¿no? 4, 5. ¿No? Por acá el 6, y por acá, bueno, justo donde está roto, sería el 7. Entonces contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué sentido estoy contando? En sentido antihorario. ¿Y cuál no estoy encontrando? No encuentro el último, el número 8. Muy bien, entonces, esa es la característica de la cara visceral, señores, que no encuentro el 8 y tiene sentido antihorario. Muy diferente de acá, que comienzo contando desde el 2 y tiene un sentido horario. Esa es la segmentación hepática que hay que conocernos. Si alguien habla de segmentomías, habla de quitar un segmento específicamente, ¿no? Si alguien habla de hepatectomías, habla de sacar, o sea, el hígado izquierdo o el hígado derecho, ¿no? O sea, dividiendo con respecto a la que es la fisura portal derecha. Algo que tenemos que aclarar acá, señores, es que el hígado es el único órgano que tiene capacidad regenerativa. Muy bien. Me olvidé decirles en la parte inicial, ¿no? Que el hepatocito tiene un espacio con los sinusoides hepáticos, donde se encuentra el espacio perisinusoidal de Dice, donde ahí se encuentran las células de hito, ¿no? Que se caracterizan porque almacenan vitamina A. Eso todo el mundo sabe. Pero también se ha visto que también secretan factores de crecimiento, interleuquina 6, factores de crecimiento epidérmico, alfa y beta también. Entonces, ellos se encargan de hacer la regeneración hepática. El Gardner, por ejemplo, un libro de histología, refiere de que en experimentos con ratones se vio que se sacó el 75% del hígado y que en 4 semanas, es decir, en un mes, recuperó la total capacidad de su masa hepática. Entonces, miren la capacidad regenerativa que puede tener este órgano, tanto en nosotros como en otras especies. Muy importante conocer entonces a las células de hito en su espacio perisinusoidal de Dice. Ok, miren, para ya terminar esto, entonces, ¿qué más podemos agregar acá? Miren, este es el surco, dijimos que este era el surco del ligamento redondo, surco del ligamento de Arancio, por acá entonces debería estar, miren, escondido nuestro ligamento de Arancio, aquí debería estar nuestro ligamento de Arancio. ¿Qué es esto de acá que me está molestando hace rato? Es el epiplon u aumento menor. Levantamos entonces por acá, ¿y qué es esto? Tenemos acá nuestra vena porta. Nuestra vena porta, señores, tiene entonces acá mi rama derecha de la vena porta, mi rama izquierda de la vena porta. ¿Son iguales? No, no son iguales. Nosotros nos acordamos así, ¿no? Enfoca mi mano, es así, ¿no? La rama derecha de la vena porta, ¿cómo es? Corta y gruesa. La rama izquierda de la vena porta, ¿cómo es? Delgada y larga. Y dice, ¿no? Es 2 veces más delgada y 2 veces más larga que la rama derecha de la vena porta. Y a través de esta angulación que se forma a nivel de este lugar, miren, aquí podemos ver la angulación. A través de esta angulación, señores, vamos a separar bien estas estructuras. A nivel de esta angulación, miren, esta es la angulación que yo digo, se dice que de acuerdo al crecimiento que uno va llegando, es que genera que le llegue menos sangre al hígado izquierdo, por esta angulación que se genera por el ángulo que se formó, ¿no? De la rama de la izquierda de la vena porta. Y es por eso que justifica, ¿no? El tratado de Testula-Tayet, por qué ya después este lóbulo izquierdo está menos desarrollado que el lóbulo derecho. ¿Ok? En cambio acá, obviamente como es más corta y más gruesa, le llega más sangre. Por lo tanto, se nutre más. Por lo tanto, no pierde su tamaño ideal. Nuestra querida y gloriosa vena porta. Miren que más atrás, nuestra vena cava inferior. Recuerden que la vena de Arancio, ¿no? En la etapa fetal, comunicaba la rama izquierda de la vena porta, venía por acá y comunicaba con la vena cava inferior. Muy diferente con la vena umbilical, que comunicaba la placenta con la rama izquierda de la vena porta. ¿Listo, caballeros? Entonces, bueno, si es así, ahí se acaba nuestra parte práctica de anatomía. Espero que les haya gustado. Nunca podremos hablar del 100% de su totalidad de un hígado, porque hablar de hígado sería hablar de anatomía y fisiología. Este es un poquito de la anatomía. Y bueno, pues agradecerles a todo el mundo que ha estado acá conectado para poder escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mi agradecimiento especial, y creo que todos los que estamos participando en esta reunión por una
excelente presentación, excelentísima presentación por parte tuya, un gran trabajo que has tenido que hacer justamente para llevarnos esta reunión, pues, tanto la presentación teórica como la muestra de esta pieza que nos ha realmente fascinado, más aún para aquellos que amamos la anatomía humana y sobre todo estamos imbuidos en la cirugía. Vamos entonces a los comentarios y preguntas o participación. Cecilia Morón levantó la mano, puede participar. Muy buenas Buenas noches. noches, muy buenas noches. Buenas Soy noches. la doctora Cecilia Morón Castro, docente de la Universidad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. En esta Gracias. ocasión agradezco muchísimo a José Antonio, quien ha tenido realmente el placer de invitarme, yo muy complacida de presenciar y escucharlo. Y en este momento muy orgullosa y felicitarlo realmente. Ha recordado en mí aspectos anatómicos muy importantes y al mencionar aspectos histológicos ha recordado pues su paso por nuestra facultad. Muy buena exposición, de muy buen nivel, y realmente felicitarlo a usted, doctor, y a todo el Hospital Vitarte por estar organizando este tipo de actividades académicas que definitivamente ayudan bastante a nosotros, inclusive los de afuera. Y espero que no sea la primera ni la última invitación a la que yo pueda concurrir con ustedes. Reitero mis felicitaciones y el orgullo de haber sido docente de José. Muchas felicitaciones, José. Muchísimas gracias, doctor, por su invitación. Permiso, hasta luego. Muchas gracias, doctora Cecilia Morón. Gusto de conocerla. Bueno, estos ateneos de anatomía quirúrgica, pues, fue, claro, un impulso que quisimos darle desde el año pasado, en vista de que si hablamos de sedes, de residentado y lo que es manejo de reuniones Zoom, eh, puedo yo estar orgulloso de ser uno de los pioneros. Eh, y realmente es bastante útil, sobre todo para los cirujanos que estamos ya en el camino, cirujanos jóvenes y todos residentes enfocados en ellos para poder nuevamente retroceder a nuestras ciencias básicas y poder en base a ello también no dejar ni descuidar pues, el conocimiento de la anatomía. Y realmente pues esto ha sido una exposición excelentísima. Igualmente, felicitaciones al doctor José Lavado y gusto de tenerlo como nuestro residente en nuestra escuela quirúrgica del Hospital Vitarte. Muchas gracias por sus palabras. ¿Algún otro comentario? O si hubiera, recibimos siempre las felicitaciones a través del chat. Excelente exposición, realmente muy buena exposición y todas son de felicitaciones. Bueno, una pregunta, José. Con respecto, por ejemplo, a la parte del surco de Rubier, durante el acto operatorio de una cirugía laparoscópica siempre nos pueden mencionar acerca de dónde empezar a hacer el corte en el peritoneo, es decir, para tener acceso al conducto cístico. Inicialmente tenemos varios reparos anatómicos y uno de ellos es el surco de Rubier. Si nos podría de repente identificar o hablar un poquito más de él. Claro, bueno, el surco de Rubier, doctor. Se escucha el eco por el... Sí, está acoplado. Voy a bajarle. Sí, sí. A ver. Ya. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, ya se escucha bien. Voy a apagar el del celular y voy a... Y ahora sí, perfecto. Claro, definitivamente para entrar hacia un abordaje para encontrar a la vesícula y al hígado, ¿no? Que son prácticamente dos órganos que están en contacto íntimo siempre. Uno de ellos es el surco de Rubier, ¿no? Es el surco que está delimitado por la cara anterior, ¿no? De lo que nos da el lecho hepático, básicamente, ¿no? Es decir, el borde anterior del hígado. Entonces, ello se podría decir que es uno de los parámetros anatómicos. De hecho, sí lo podría haber mostrado ahí, ¿no? Ya me quité los guantes. Pero hay más, ¿no? Más estructuras. Está el triángulo de Calot, está el triángulo hepatocístico. Se dice también que el ganglio de Mascagni. Y bueno, básicamente, ellos son de las cosas que normalmente nosotros nos centramos, ¿no? En la cirugía para poder identificar bien la vesícula. Hay vesículas y vesículas, ¿no? Sí. Hay vesículas excelentes que ya están para retirar, y hay vesículas que están empotradas, ¿no? Y eso también es algo que pone en dificultad a veces al cirujano más, ¿no? Que Claro.
que en este caso Ahí, es la cápsula de José, Gleason que... por supuesto, José, claro, ahí, disculpa que te interrumpa, es para ampliar ese punto tan interesante, porque cuando estamos hablando de la aplicación quirúrgica en las vesículas agudas, sobre todo, que son quizás muy frecuentes en las emergencias, en las guardias, en las cuales el residente de cirugía tiene que ingresar junto con el asistente, pues, y reconocer las estructuras, pues es difícil, porque la anatomía ahí completamente hablamos de una distorsión, es decir, empieza a variar. Pero si tenemos en claro la anatomía básica, entonces sí podemos, en base a ello, localizar ciertas estructuras, es decir, no perdernos en ese camino. Porque si nos perdemos en ese camino al no conocer o desconocer la anatomía básica, la anatomía de la vesícula normal, pues entonces podemos no estar haciendo lo que debemos hacer. Y en ese caso existen algunas otras herramientas quirúrgicas que en la teoría pues, nos dicen en caso de no reconocer anatomía, podemos hacer unas resecciones parciales, incluso hablando de vesícula. Eh, Acá, primeramente, nos levantará la mano, doctor Eric, creo que levanta la mano. Sí, doctor. Justo quería acotar Sí, la pregunta que le había hecho claro, a doctor Lavado, sí, que es acerca sobre el surco de sí, Rubier. por supuesto. Y Ajá, justamente ese surco está relacionado con la visión crítica establecida por el doctor Strasberg, ajá, que habló que por encima de ese surco hay una seguridad para poder realizar una disección y hay poca probabilidad de lesión de estructuras principales. Debajo del surco está el riesgo de poder lesionar pues, el colédoco, la arteria hepática derecha. Y justamente ese es un reparo anatómico muy importante que justo como residentes al menos en mi sede, bueno, yo soy residente de cirugía de primer año del Hospital Carlos Alcántara y mis asistentes desde el primer día que entré a una colecistectomía me hacían hincapié en la visión crítica, en mi anatomía, visión crítica y anatomía, y al menos la ajá, recomendación que siempre me hicieron es que en mi primer año, más que preocuparme por aprender a operar, es primero identificar las estructuras y saber qué es lo que están operando ellos para poder familiarizarme bien. Y uno de ellos ajá. es pues, la identificación del surco de Rubier. Y bueno, a manera de aporte, al menos en estos 3 meses de residente que tengo, hemos tenido casos de pacientes que tenían variantes anatómicas. Cuando realizamos la disección, por ejemplo, de la hoja anterior del peritoneo de la parte del ligamento patodenal para hacer ya la visión crítica de seguridad, encontrábamos variantes que iban hacia la vesícula aparte de la arteria cística o císticas dobles. Entonces, ahí viene el hincapié, ¿no? Del reconocimiento de las estructuras anatómicas en base al surco de Rubier, que es un reparo muy importante. Ajá. Básicamente. Claro, claro, Eric, gracias por tus comentarios nuevamente. Así es, hago un aporte más, siempre reconocer que el grupo cístico va a ser siempre anterior hacia la arteria va a estar generalmente detrás del conducto. Entonces, lo primero que podemos al momento de individualizar esas estructuras, eh, podemos reconocer el conducto cístico primero, bien adelante, y atrás la arteria cística. Y a veces, ¿cómo reconocer la arteria cística? Porque también en muchos casos he podido reconocer un bultito muy cercano ahí detrás, casi del conducto, que es el ganglio de Mascagni. Y también pregunta digamos, pregunta para residente en sala de operaciones. Ese ganglio, ¿qué nombre tienes? El ganglio de Mascagni. Y a través de muy cercano, ahí está la arteria cística. Casi prácticamente es la arteria cística, ¿no? El doctor Amir Barbosa es cirujano general, asistente en nuestro hospital de emergencia militar, que levantó la mano. Amir, Hola, noches, doctor, ¿cómo buenas está? noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de escuchar. Disculpe por entrar muy tarde, recién acabo de, usted sabe que hay algunos problemas, pero bueno, para acatar lo que está hablando José, el surco de Rubier, José, y creo que en algún momento te lo mencioné, es un surco que tenemos que identificarlo en la cirugía laparoscópica y como en cirugía abierta, porque nos va a permitir el reparo anatómico de que todas las estructuras que se encuentran por encima van a ser seguras en el momento de hacer el pipaje, cuando ya hayas identificado las estructuras, ¿no? Anatómicas para, obviamente, una colecistectomía segura, que eso ya creo que será el otro tema para hablar. Recuerda que ese surco usualmente se van a ver en el 90% de las personas, ¿no? Hay un 10% que no se ubica fácilmente, pero se ubican como una hendidura. Recordar que ese surco de Rubier básicamente va a tener al pedículo portal derecho, tanto como el pedículo hepático derecho. Entonces es bastante importante identificarlo.
Así como bien lo menciona el doctor Medrano, las otras estructuras que vamos a ver, lo que es el triángulo de calor, el ganglio mascagni, que va a acompañar a la arteria cística, todas esas estructuras lo vamos a ver en una colecistectomía segura. Pero no te olvides, y no se olviden para los pacientes priorizar el surco de Rubier, y que todas las estructuras que están por encima de este van a ser seguras para poder realizar una buena colecistectomía. Muchas gracias, Amir, por estos comentarios. Seguimos, sobre todo, reconociendo algunas cosas importantes. Por ejemplo, José, cuando estamos hablando de trauma, un trauma hepático, importante siempre cuando reconocemos el trauma como una patología, pues, que epidemiológicamente, pues, nos afecta siempre. Y en el hospital, pues, en el que laboramos, pues, siempre vamos a verlo. La importancia, por ejemplo, de la vascularización. ¿Qué aporta más sangre al hígado? ¿La vena porta o la arteria hepática? Sería una Bueno, pregunta más. sí, definitivamente la vena porta, ¿no? Hay variación en su literatura, se dice que en un promedio el 75% de la circulación llega a través de la vena porta, un 25% restante por la arteria hepática propia. Otros dicen 20-80, 75 es lo que más he encontrado. Y sobre todo, doctor, como lo mencioné tanto en la parte teórica y la práctica, es porque viene básicamente de todo lo que se absorbe en el cuerpo, ¿no? Comenzando por sus formantes, la vena porta viene por la mesentérica superior. ¿Qué viene de la mesentérica superior? Viene el ciego, viene el apéndice, viene el yeyuno, viene el ilio, viene el colon derecho. 5 cosas. Para el lado izquierdo, ¿qué viene por allá? Viene lo que es la mesentérica inferior. ¿Qué recoge eso? El tercio superior del recto, el colon izquierdo, que a la vez luego se va y se une con la vena esplénica, que obviamente lleva sangre, lo que es el páncreas, el vaso, y el estómago, obviamente. Y luego se va y se forma pues ese tronquito con la vena mesentérica superior y forma la vena porta que le llega el 75% de sangre a nuestro hígado, ¿no? Y existe una maniobra, doctor, a ver si nos puede comentar de eso, ¿no? La maniobra de Pringle, ¿no? Que es básicamente hacer una sugerencia de todo ese pedículo, ¿no? Sí, así es. José, claro, la maniobra de Pringle tenemos que comprimir tanto tres cosas, ¿no? La arteria el pedículo hepático, se llama. La arteria hepática, digamos, la vena porta y el conducto colédoco. En una maniobra que podemos ligar incluso, y el tiempo suele ser a veces de discusión, porque algunas literaturas pueden mencionar que puede comprimirse o ligarse hasta más o menos 40 minutos, 45 minutos, algunos le dan menos, otros más, pero es el tiempo necesario para poder hacer reparaciones en el hígado traumatizado, algunas lesiones allí. Entonces es una maniobra salvadora que se sigue, obviamente, sigue vigente y que es muy útil. Con respecto, por ejemplo, importante la ligación, digamos, no, la disposición de los conductos hepáticos intrahepáticos, los conductos intrahepáticos. Nos demostraste acerca del ingreso del conducto hepático hacia, obviamente, el hígado, y esta, pues, va a tener una disposición de unas ramas, tanto el derecho como el izquierdo. Y obviamente tiene ciertas características el conducto hepático izquierdo, a diferencia del conducto hepático derecho. Por ejemplo, la implicancia de hacer una anastomosis muy alta, es decir, cuando hablamos de derivaciones biliodigestivas, en el cual tenemos que hacer la unión de un segmento de intestino hacia el conducto hepático, pero en este caso, cuando tenemos que hacer anastomosis muy altas, prácticamente o vamos hacia el hepático derecho o vamos hacia el hepático izquierdo. Y ahí viene la aplicación de la dirección o la direccionalidad del conducto hepático, izquierdo sobre todo, a diferencia del derecho. Si nos puedes hablar acerca de esa característica importante del conducto hepático izquierdo, o sea, su disposición. Su disposición de conducto hepático izquierdo. Sí, o sea, su dirección, más o menos, disposición, dirección. A diferencia del hepático derecho. Ya, muy buena pregunta en realidad, doctor. Tengo poco conocimiento ante ello, de hecho sí. Justamente para eso vienen estas conversaciones. Pero, claro, sí, pues... ¿no? Claro, para poder ayudarte más o menos. Sí, pues la disposición horizontal, por ejemplo, del conducto hepático izquierdo es mucho más echado, más horizontal, en cambio el conducto hepático derecho es mucho más vertical. Entonces eso nos da a nosotros pie para poder tener más área de
más área para anastomosar, más que todo aprovechando esta horizontalidad del hepático izquierdo, a diferencia del conducto hepático derecho. E internamente, los conductos hepáticos derecho, pues, se van a dividir en ramas anteriores y posteriores, y cada una de esas ramas, pues, va a, digamos, llegar a los segmentos tanto del hepático, del lóbulo derecho, como también el lóbulo izquierdo, llega a los 3 segmentos del lóbulo izquierdo. Entonces, esa disposición de los conductos, sobre todo, es importante para luego entender quizás en otra patología también interesante, que es la hidratidosis hepática. Cuando, por ejemplo, retiramos quistes hidratídicos del hígado, podemos también tener en cuenta ciertas filtraciones. Y de acuerdo a esas filtraciones que podría haber en esa cavidad, pues describir que son fístulas biliares. Es decir, esa relación que existe entre la superficie hepática y los conductos biliares es importante tenerlos en cuenta. Si hubiera un comentario más, alguna pregunta del público, me gustaría escucharlo. Otra preguntita, José, por ejemplo, los diámetros del conducto colédoco. ¿Cuánto es lo normal del conducto colédoco en diámetro que debemos reconocer? Utilizamos normalmente que se respeta hasta 6 milímetros, ¿no? Eso es lo normal. Ya pasado los 6 podríamos considerar como dilatación del conducto colédoco, pero se dice que en personas mayores se puede aceptar hasta 8, ¿no? Como normal. Eso es lo que usualmente se... La literatura más o menos siempre en cirugía vamos a tener en cuenta algunos ciertos límites. En cirugía a veces son un poco más exquisitos en cuanto a tener, y vas a saberlo tú, que hay límites que respetar. Bueno, como en anatomía e incluso en medicina decimos que nada es absoluto, pues hay límites que tenemos que poner. Generalmente a veces dice que son de 7 milímetros máximo, menos de 7 lo normal, pero más de 7, pues obviamente estamos frente a un conducto colédoco que tiene alguna alteración, ¿no? Que está muy dilatado o que es anormal en todo caso. Y eso siempre aunado a la clínica, que tenemos que reconocer en los casos pues, de litiasis extravesicular, o sea, coledociana. Ya tenemos implicancias clínicas que no vienen al caso. También algo interesante es, por ejemplo, en las partes de la vesícula. Siempre nos dices el fondo, el cuerpo, y podemos reconocer también algo que nos dicen siempre, la bolsa de Hartmann. Una pregunta así que nos mandan en sala de operaciones a los residentes. Dice, la bolsa de Hartmann, ¿dónde se encuentra? O también llamado ¿qué? Ajá, ya. El saco de Hartmann es, obviamente, primero está a nivel del infundibulum. Hasta donde tengo conocimiento, es una parte de la dilatación de la parte inicial, donde va luego a continuar el conducto cístico, ¿no? Este saco de Hartmann se caracteriza también porque es ahí donde normalmente se impactan los cálculos, ¿no? Es algo también característico. Y bueno, otro nombre, ahí sí, no sabría si tendría otro nombre, sería bueno conocerlo también. Sí, bueno, bolsa de Hartmann o bacinete también, es por la cercanía también en la vesícula, y tiene mucha razón. Es la zona donde sufre esa impactación de los cálculos cuando estos superan incluso más de 1,5 centímetros, y conocemos pues que la patología que de fondo es un cuadro agudo, es decir, una colecistitis aguda, mucho más frecuente y reconocida ecográficamente. Bien, si hubiera alguna pregunta, nos gustaría mucho. Realmente sí, te felicito, José, por esta presentación nuevamente. Creo que estamos marcando un hito importante. Un hito importante en las presentaciones de Ateneo de Anatomía Quirúrgica. De hecho, es vital seguir reconociendo estructuras anatómicas y hacerle siempre ese parangón con la cirugía aplicada, ¿no? Y yo creo que esos Ateneos pues, definitivamente van a continuar en adelante para bien de todos nosotros, que siempre estamos imbuidos en reconocer inicialmente la parte del cadáver y luego de ahí ir a la parte práctica. Existen ciertas diferencias, sí, pero siempre la base está allí, en el estudio de las estructuras anatómicas en cadáver, que son preciosísimas, tal como lo mencionaste en todo tu relato, José. Bueno, bien, si no hubiera algún comentario más, entonces debo, ya siendo las 9:10,
dar pues por cerrado esta sesión. Bueno, nos siguen agradeciendo incluso del extranjero sobre la buena participación vuestra, doctor José, y muy buena exposición. Así que las felicitaciones de todos los que han ingresado aquí. Felicidades nuevamente, José, y bueno, tus palabras finales. Bueno, para agradecerle a todos los participantes, a todos los asistentes que han estado acá. Bueno, es mi primer Ateneo en realidad, y sé que no será el último. Nuevamente agradecerle a usted, doctor Johan Medrano, por esta oportunidad, por todo el asesoramiento que ha sido como tutor para mí, a doctor Julio Ramos por todo el tiempo que me ha brindado en diferentes ocasiones, a doctor Amí Barbosa también, que en varias ocasiones también ha estado ahí preguntándome cómo estoy, es una simple pregunta, pero que puede abrir muchos corazones. Y bueno, y en sí a todos los asistentes que me han podido recibir en este hospital, son 23 asistentes, que cada uno tiene su característica propia, pero en realidad todos están siempre dispuestos a aprender. Estoy muy agradecido por estar en este excelente hospital, y bueno, esperemos que ya nos veamos próximamente para el próximo Ateneo. Muchísimas gracias, José, y así va a ser. Tenemos nuestro Face, Residente Cirugía HEAB, y en nuestro canal de YouTube también, Residente de Cirugía Hospital de Emergencias AT Vitarte. Nos pueden seguir a través de nuestras plataformas, incluso Instagram también, y para poder estar atentos a los ateneos que nuestra escuela quirúrgica siempre organiza. Tenemos rápidamente ateneos de cirugía de pared, abdominal, tenemos ateneos de cirugía oncológica, ateneos clínico-quirúrgicos, ateneos de trauma, que casi todos los meses tenemos, y que tenemos incluso invitados pues del extranjero, y estos ateneos de anatomía quirúrgica que estamos retornando nuevamente y que obviamente vamos a seguir compartiendo y esperando sus participaciones. Muchas gracias nuevamente, José, por esta excelentísima presentación, siendo esta tu primera presentación, pero tienes 20 notas, yo creo. Así que muchas gracias y un abrazo a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.